Simón Gómez es el director del Centro Vida, tiene 26 años y es filósofo y economista de King's College, una universidad londinense. ¿Sí? ¿Londinense? Así es, Daniel. ¿Qué más? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Medio paisa, medio rolo, Así es, pero más rolo, más paisa o más rolo. muy entre la mitad. Está dividido. El Centro Vida, a ver, usted no es una figura muy conocida, pero creo que la voz suya hoy es importante porque el Centro Vida es un centro de pensamiento económico que es influyente en el gobierno y es influyente en la campaña de Iván Cepeda. Voy a poner aquí lo que dice Cepeda en la presentación de Cepeda, no, el presidente Petro, de este informe, el primer informe del Centro Vida. Estos cuadros que están en este libro, muy interesante, el libro pequeño, fácil, todo estudiante de economía debería echarle una ojeada y todo profesor, criticarlo, porque de eso se trata la ciencia, siempre es una crítica, y superarlo si es posible, porque esto es apenas un proceso incompleto de 4 años tratando de construir otro paradigma que también deberá ser superado en un tiempo. Y entonces, ¿cuál es el paradigma? Bueno, Daniel, el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en 2022 con un programa que le proponía a Colombia una transición de un modelo económico que en los últimos 30 años, desde la etapa neoliberal del capitalismo mundial y por lo tanto colombiano, venía siendo un modelo basado en ser extractivo, en la exportación de carbón y petróleo como base de la economía, financiarizado, rentista y profundamente improductivo. Un modelo que debilitó los sectores reales de la economía y premió la extracción y las finanzas, además de las economías ilícitas que en el caso colombiano pesan mucho. Entonces el presidente le propuso al país esta transición hacia un modelo basado más en los sectores reales de la economía. A ver, yo no soy economista. Creo que la economía la debería poder entender en lo básico todo el mundo porque es una vaina muy importante, ¿o no? De acuerdo. Entonces lo voy a tratar como de bajar, de aterrizar un poquito. Entonces, ¿usted cómo contrapone los sectores reales con los sectores extractivos? A qué se está refiriendo con esas dos ideas? Ahí la base del concepto es la diferencia entre producción y renta. Producción significa aquellas actividades económicas donde el trabajo se mezcla se junta, ¿no? Se imbrica con las capacidades tecnológicas, con el capital, con la maquinaria, con el mundo de las ideas y produce valor agregado. Y eso se llama producir. Rentar significa vivir de aquello que está ahí, el suelo, el subsuelo O la plata. o la plata que renta en el sector financiero. Sí. Entonces, esta división entre producción y renta, que es una división de la economía política clásica, de la época donde la economía era Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, eran una división que para nosotros es muy relevante y que finalmente los países que se dedican a producir, como el caso de China, son países que tienen muchísimo crecimiento económico y los países que se dedican a vivir de la renta usualmente no lo tienen. Sí, ahí se mezcla el sector extractivo, ¿cierto? Que es, oye, en el petróleo hay producción, hay trabajo, hay inversión de capital y hay extracción de una materia prima que uno luego vende, ¿cierto? Luego refina y digamos, Sí. en el proceso de refinación, que luego, por ejemplo, en la minería es distinto que un país te exporte el mineral de cobre a que un país te exporte láminas de cobre, porque ahí hay una producción que agrega valor agregado. Sí. Y por eso es tan importante, cuando hablamos de estos sectores, hacer la división entre renta y producción. Pero no hay valor agregado cuando usted saca el cobre del piso y lo pone en un barco y lo vende como un commodity. Muy poco, por no decir que no hay valor agregado. Agregar valor significa la capacidad que tiene la tecnología y el ser humano juntos, el capital y el humano que hace vivo ese capital, Sí. que lo vuelve funcional, porque la tecnología, si no hay un ser humano que la opere, pues no existe. Y en ese sentido se agrega valor. Y por eso es tan importante para los países no quedarse siendo primario exportadores, sino producir valor agregado y en el mejor de los casos exportar ese valor agregado. Creo que este es como un pensamiento que no es del todo nuevo, ¿no? Nada en la economía es del todo En nuevo. los años 70 había unas escuelas como que querían proteger industrias nacionales para que pudieran crecer y defenderse de economías que eran más fortalecidas, entonces que buscaron como el proteccionismo para crecer su producción industrial y después sí poder salir a competir mejor, ¿no? Los cepalinos, digamos.
Luego en los 90 el mundo dijo, vamos a entrar a una etapa neoliberal que produzcan los chinos y nosotros nos dedicamos a vivir de importaciones baratas de los chinos y vivir de la renta. Y a exportar lo que podemos exportar de nuestras materias primas. Sí. A exportar lo que está ahí disponible, digamos. Sí, Entonces, en nuestro caso es que es petróleo, carbón. básicamente petróleo. Petróleo no tenemos. Colombia ha sido un país que las élites lo condenaron a ser dependientes del petróleo sin tener reservas que lo ameriten. Si fuéramos Qatar tendríamos otra estructura económica, pero en Colombia nunca ha habido reservas que ameriten depender del petróleo. Tenemos mucho carbón, pero el carbón hoy está, pues no es el commodity más apreciado porque estamos en medio de la crisis climática. Creo que Pero quisiera decir Sí. un detalle. Estas ideas son viejas, todas las ideas en economía son viejas, realmente, en mi opinión, pues todo lo que, hay una frase muy buena que dice que todo político repite lo que dijo un economista hace 100 años. Y en ese sentido, estas ideas que algunos catalogan como setenteras, son ideas que hoy en día, en lo que uno entiende, digamos, de la vanguardia del pensamiento económico, están volviendo porque el modelo neoliberal en el mundo está fracasando y hoy Occidente está abandonando estas ideas, las ideas del Estado que se abstrae del mercado y se dedica a regular. Hoy Occidente hace política industrial, hoy Occidente pone aranceles, hoy Occidente interviene en el mercado y hoy Occidente incluso nacionaliza empresas. Donald Trump compró 20% de Intel porque si el Estado no apoya a las empresas, pues no pueden competir con los chinos. Comprar Entonces, 20% de una empresa pública sigue Privada. estando pública en el sentido en que cotizan en bolsa y existe en un mercado, pues está lejos de nacionalizarlo. Los chinos tienen empresas de ese estilo. Las empresas Red Chip son precisamente empresas públicas donde el Estado tiene una participación importante y a través de esa participación dirige la empresa. Entonces, lo que está ocurriendo, en mi opinión, es que las ideas viejas hoy son las ideas neoliberales de los 90 y las ideas contemporáneas hoy que están a la vanguardia de la economía. El propio Fondo Monetario Internacional sacó un informe muy bueno en 2023 que dice la política industrial está de vuelta, porque en nuestra opinión, y creemos que la vanguardia económica está yendo hacia allá, las ideas de ese Estado que se dedica a regular y no se mete en la economía son ideas obsoletas que, en mi opinión, solamente las cree hoy, ya no Occidente no las cree, sino las creen los economistas de derecha en Colombia. Son los últimos creyentes del Claro, neoliberalismo. ahí creo que y vamos a hablar en esta conversación quiénes son esos economistas de derecha, porque usted mete en esa bolsa a exministros del gobierno Petro y a economistas que, pues, en el panorama político colombiano se han considerado progresistas. Yo sé, Jorge Iván González, la misma Olga Lucía Costa, codirectora del Banco de la República, a quien el presidente Petro ha criticado mucho. Pero me interesa más su voz mirando hacia el futuro y hacia lo que puede ser un gobierno de Iván Cepeda, del cual sabemos realmente muy poco que piensa de economía. Entonces yo estoy sintiendo que lo poco que dice Cepeda de economía quizás lo puede ampliar, al menos ideológicamente, usted y el Centro Vida. Y aquí lo tengo hablando precisamente de lo poco que ha elaborado Cepeda, que primero como senador no fue muy activo en los temas económicos, siempre estuvo en una comisión que no era de temas económicos, la comisión segunda. Él por entrenamiento no es economista y nunca fueron como los temas de su corazón. Pero aquí hablando de su agenda económica. El presidente Petro deja sembrado un camino hacia la transformación productiva de largo plazo que necesita Colombia. Apuestas estratégicas como la reforma agraria, la transición energética, la reindustrialización, han empezado a ser los motores de una nueva economía. Así como lo reseña el Centro de Pensamiento Vida en su informe titulado El modelo económico está cambiando, el gobierno deja contundentes resultados en la transición de un modelo rentista extractivo a uno productivo con niveles de crecimiento económico que ha beneficiado a los más pobres en la sociedad colombiana. Ese párrafo parece escrito por usted, por lo que acabo de escucharle. Entonces vamos a meternos en esos detalles. Antes de eso, le quería preguntar cuál es su vinculación a la campaña. ¿Usted está vinculado a la campaña de Iván Cepeda? ¿Ha trabajado directamente con él como para elaborar lo que podría ser ese proyecto y esa propuesta económica? Daniel, nosotros somos parte del espectro progresista.
¿cierto? Somos un centro de pensamiento que agrupa distintos pensadores, gente que está incluso en el exterior, colombianos en el exterior, profesores aquí, referentes del pensamiento económico crítico en Colombia, y en tanto somos parte del espectro progresista, pues estamos vinculados al proyecto político, ¿cierto? En ese sentido, no es que nosotros seamos equipo de campaña de Iván, eso sería mentir, pero pues celebramos que la campaña esté recibiendo este tipo de propuestas, incluso nos invitaron la campaña en unos ciclos programáticos a presentar públicamente este informe como parte de la discusión programática para el país, pero no somos pues parte de la campaña. Pero yo le pregunté a un par de personas que están cerca a la campaña de Iván, alguien adentro y alguien cercano como al círculo, me han dicho, o sea, yo siempre pregunto quién le está tirando línea a Iván en temas económicos, me dicen Simón Gómez. Pues hombre, recibieron el informe y parece que lo leyeron y en ese Pero sentido usted se ha estamos sentado a vinculados. trabajar con Iván puntualmente, han charlado directamente. No. Usted nunca ha hablado con Iván Cepeda. En el contexto de la campaña electoral, no. Ok, ¿quién es el económico de Iván Cepeda? El director del equipo programático de Iván Cepeda se llama David Flores. Pero David Flores es un abogado, David es politólogo, si no estoy mal. ¿sí? Pero- Bueno, politólogo, pero no hay ¿quién es el economista que le habla a Iván Cepeda? No lo sé, no te lo puedo decir. Pero este es un man que podría ser presidente. Todavía no sabemos cómo quién sería, usted quién le pensaría de pronto quién sería un ministro de Hacienda de Iván Cepeda. Eso se lo debes preguntar al candidato. ¿A usted le gustaría ser ministro de Hacienda? Si a usted le ofrecen el Ministerio de Hacienda, ¿usted aceptaría? No. ¿Por qué? Porque uno es un trabajo en este momento bastante ambicioso y creo que para ser ministro de Hacienda uno debe tener una carrera académica y en política pública más extensa. Ok. Y, y la camisa cerrada. No, mentiras. Difícil, esa sí difícil. No. La camisa abierta es para hacer la economía más sexy. Dice usted, pues yo Eso lo dicen leí. tus periodistas. No. Eso dice usted, eso le dice usted a mis periodistas. Lo tengo citado. Aquí tengo a Pablo Manrique que está tirándome línea por detrás de Lo que sí por es detrás muy de cámaras. importante, Daniel, y lo que está pasando ahora con el Banco de la República, que seguro conversaremos de eso, es que necesitamos que la economía sea más sexy y el país necesita que la gente de a pie discuta estos temas. Hoy la política monetaria es una discusión en la calle. La gente está diciendo las tasas nos afectan y eso es una victoria democrática para Colombia, que la economía no sea un tema de unos economistas por allá arcanos, casi que la economía parecía una ciencia como no sé, como la astronomía o como una cosa muy compleja que solamente entienden algunos, y el hecho de que en este momento el país esté dando debates democráticos sobre la política económica de Colombia es una victoria, y quiero decir que es una victoria del presidente Gustavo Petro. Te voy a contar un detalle. Presentamos este informe y leí una estadística y dije, las exportaciones no mineroenergéticas llegaron a algo así como a 33.000 millones de dólares y las mineroenergéticas están en, bueno, no recuerdo, un poco menos. Ahorita La ahorita- brecha son 13.000 millones. Y eso, que es una cifra aburridísima que no le interesaría a nadie, generó un aplauso en el público y la gente contenta, muerta de la emoción. Y eso muestra que este país no solamente se ha politizado en el sentido de robustecer su comprensión de la política, sino que hoy a la gente le importa la economía y eso es una victoria para Colombia. Yo voy a volver a esa, quiero quedarme y vuelvo a esa, se lo aseguro. Me quedo un poco con lo que dice Cepeda. Entonces, Cepeda habla como de unas bases robustas. O sea, yo creo que hay unas cosas que están pasando que son muy interesantes en la economía. Hay unas que no son tan buenas, creo, ¿no? Y otras que son muy buenas, como el empleo. Pero empecemos con el crecimiento económico, que es como la cifra que más se utiliza en la economía, al menos la de antes. No sé si neoliberal, es que usted mete mucha vaina ahí, porque si todos son... la Constitución de 1991 es neoliberal. La Constitución de 1991 es ambigua. Por un lado te dice, te doy todos estos derechos, y en ese sentido es muy progresista, y por el otro lado te dice, no te doy el arreglo económico, la institucionalidad para garantizar esos derechos. Pareciera que los derechos quedan como de papel. No. Y por eso Colombia es hoy el tercer país más desigual del mundo, con una constitución aparentemente muy progresista, pero que tiene limitantes que impiden, por ejemplo, una actividad, un estado activo en la economía que impulse el crecimiento económico en sectores estratégicos. Claro, sí da un arreglo, que es el arreglo que el Centro Vida piensa que es neoliberal, ¿no? El arreglo de la Constitución del 91 dice, vamos a dar todos estos derechos y vamos a abrirle la puerta al sector privado para prestarlos. Para ver si milagrosamente se cumple. Pues no, se han cumplido muchos, creo yo.
¿no? Seguimos siendo el tercer país más desigual del mundo. Y este gobierno ha hecho mucho para enfrentar eso, pero eso en 3 años, no, pues digamos, es difícil de cambiar Sí, con creo una que varita éramos el mágica. país más, no sé si el país más desigual, pero uno de los más desiguales antes de la Constitución del 91 y definitivamente eso no ha cambiado, Así ¿no? es. Pero sí han cambiado muchas otras cosas, ¿no? Éramos un país mucho más pobre hace 30 años, hoy somos un país menos pobre. Éramos un país mucho más enfermo, hoy somos un país más saludable, ¿no? Sí, por supuesto, los países avanzan, ¿no? La economía No también todos, es cuestión de eso. no todos los países avanzan. Tenemos un muy buen ejemplo al lado, ¿o no? Un ejemplo como el de Venezuela, me estás Sí, diciendo. Sí, un ejemplo que ha sufrido una victimización y una guerra económica y un nivel de sanciones económicas que a cualquier economía la destruirían. pero las sanciones económicas llegaron a Venezuela cuando ya había una hiperinflación, cuando ya había un deterioro de la industria petrolera, cuando ya había un éxodo masivo de personas. Y precisamente por eso es que un país, uno, no puede depender solamente de la exportación de un commodity en su economía, y dos, y No, esto es pero importante, espérese Daniel, porque ahí se país va no para otro puede lado. financiar la política social con las rentas extractivas, porque financiar la política social con rentas extractivas es insostenible en el tiempo. Y por eso un país debe desarrollar los sectores reales que sean la base productiva que garantice un estado de Pero es que bienestar. el problema de Venezuela no es que se desfinancia, es decir, se Desindustrializó completamente. pues es un país que ni siquiera pudo sacar petróleo por la mirada política, el cambio político que sufrió, por el deterioro de la democracia, de la experticia, porque, no sé, según entiendo yo, porque pusieron a las personas que no sabían sacar petróleo a sacar petróleo porque eran leales al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Lo que va a, como a tratar de entender, porque yo he tratado de entender como el modelo, como cambio de paradigma de ustedes hacia dónde va, ¿no? Y entonces pregunto, ¿estos manes son marxistas? Me dicen, no, no sé, no creemos. ¿A quién le preguntas? Le pregunté a Alejandro Gaviria, le pregunté a Jorge Iván González y le pregunté a usted, ¿ustedes son marxistas? ¿Y marxistas qué quiere decir? Que no creen en la propiedad privada, sino en la propiedad colectiva, ¿sí? Esa es una buena forma de definir como el marxismo en términos económicos. El Centro de Pensamiento Vida es un centro cuyos integrantes, cuyo consejo asesor tienen distintas vertientes económicas. La heterodoxia, hablamos de economía heterodoxa, heterodoxia significa todo lo que no es ortodoxia. Incluso el término heterodoxo hay que reevaluarlo un poco, porque en la heterodoxia cabe la economía austríaca, porque no es ortodoxa. Entonces, digamos que heterodoxia significa muchas cosas. Hay post-keynesianos, hay keynesianos radicales, hay keynesianos, hay marxistas. Hay una amplia gama de pensamiento económico que todas ellas tienen en común algo muy sencillo. La economía es una ciencia, uno, social, no es una ciencia pura, no es una ciencia como la física. La economía es una ciencia que trata los problemas de la sociedad y que no puede ser considerada como una ciencia pura, pues abstracta, neutral. La economía no es una ciencia neutral, es una ciencia que en toda decisión tiene elementos de economía política, es decir, hay unos que ganan y otros que pierden. Y en ese sentido, también digamos amplio de la palabra, es el proyecto, y creo yo que el panorama económico en Colombia es, como lo ha dicho el presidente Petro, aquí hay que desarrollar el capitalismo y modernizar la economía Claro, colombiana. en ese sentido creo que nadie está hablando de que este sea un proyecto como de estatización total Gustavo Petro no es del propio nada. capital. No, Y yo creo personalmente que Iván Cepeda no va a expropiar nada tampoco. Estoy convencido de ello. Porque la expropiación, lo que Colombia necesita es el desarrollo de sus fuerzas productivas. Nosotros necesitamos más capitalistas. Necesitamos que, por ejemplo, tipos que viven de la renta, como los ganaderos, como José Félix Laforí, por ejemplo. Qué maravilla que estos hombres se vuelvan agroindustriales. Qué maravilla que cogen la plata que el gobierno Petro les ha dado comprando tierra, porque se las ha comprado a los terratenientes. Hombre, ojalá esa platica se vaya no en caballos, no en un estilo de vida de lujo, sino ojalá esa platica se vaya en inversión productiva. Que ojalá los ganaderos de Colombia digan esos billones de pesos que se han gastado en tierra transferida al sector privado, ojalá ese sector privado diga pero Montero García Austria. ahí sí hay una cierta estatización, porque es que creo que la economía liberal lo que hace es que la gente se gaste la plata donde quiera, ¿no? Y que no la obliguen a invertir la parte de la plata en lo que quiere el Estado, porque eso convierte la economía en una economía planeada por, Como las economías exitosas del siglo XXI. pues no creo, Yo creo no que la sé si economía en los más años exitosa del 90 siglo XXI es China.
de lejos. Y lo que hace China es dirigir el capital, no privatizar, China, bueno, no sé, hacerlo esa es una público, buena sino pregunta. Si dirigir China el en capital. el siglo XXI es una economía más exitosa que la de Estados Unidos. Sin duda. Yo estuve en China el año pasado, Daniel, y yo llegué boquiabierto. Lo que esa gente en Estados Unidos uno visita, Estados Unidos está cayendo, la infraestructura tiene 100 años. Los chinos están en otro nivel y en otro ritmo. Tuve la oportunidad de visitar la planta de BYD. Dentro de la planta de BYD, los carros eléctricos. en esa planta, Daniel, hay un monorriel para los trabajadores. Imagínate el tamaño de la planta. Uno entra y lo primero que dice en la pared es: nuestro objetivo es enfriar el mundo en 1 grado. Eso dice gigante en la pared. Es otra escala. Yo creo, honestamente, que los chinos le ganaron la guerra económica a los Estados Unidos y que lo que está haciendo Trump son patadas de ahogado de un modelo que ya perdió. Dígame, ¿dónde ha estado la mayor innovación incluso en el siglo XXI? No ha estado en China, ¿no? Creo que todas las empresas más innovadoras del mundo siguen estando en el mundo occidental, ¿no? Los desarrollos más grandes en temas, en la mayoría de áreas, ¿no? Creo que uno puede argumentar que en el tema de energía renovable, de baterías, de paneles solares, los chinos tienen como unos centros de innovación muy grandes, pero Estados Unidos es el que ha desarrollado mejor la inteligencia artificial, el que ha desarrollado mejor la economía digital, las compañías de comunicación como Google, Facebook, etcétera, más importantes, pero nos estamos yendo a otro lado. Le voy a poner como el presupuesto, como estas ideas de que el siguiente gobierno va a recoger como unas bases robustas que deben continuarse, que es lo que dice Iván Cepeda. Y entonces quiero hablar como del Producto Interno Bruto, que era como el indicador más típico de éxito económico. Y no le va bien a este gobierno, ¿no? Esta es una línea, la línea roja es el crecimiento del PIB en este gobierno. Las demás líneas son las de los anteriores gobiernos que han tenido desde Samper, Pastrana, Uribe 1, Uribe 2, como situaciones muy distintas. Entre ellas, pues Pastrana, la gran crisis y la recesión de finales de los años 90. Otros que han tenido mucha suerte, como Santos 1 o 2. Santos 1. Uno, que fue como el boom de los commodities, el gran boom de los commodities. Uribe 2, Santos 1. Sí. Iván Duque, que le tocó la recesión de la pandemia, que es esa línea azul así. Incluso en todos esos gobiernos, si usted coge el crecimiento del PIB acumulado, ha sido mejor que el de este gobierno. ¿Dónde está el éxito rotundo en el crecimiento? Y yo no parto de que el PIB sea simplemente esa cifra, ¿no? Hay mucho debajo de eso. Entonces, ¿cómo lo interpreta usted como un éxito rotundo? El informe da cuentas del cambio en la composición sectorial del PIB. Y lo que muestra es que el crecimiento que se ha dado en este gobierno tiene 2 características. Uno, que se da en los sectores reales de la economía. Cae minas y canteras, cae de manera decidida. Eso es una realidad. Me atrevería a decir que es una realidad que le responde a la realidad del mundo. Y lo que dijo el presidente Petro es: si nosotros seguimos dependiendo de esto, nos vamos a pegar un choque contra la pared, la economía colombiana, porque no tenemos, Daniel, las reservas para ello. No somos Venezuela, no somos Irán. Entonces, seguir dependiendo tanto de esto es apostarle a un futuro en el cual hay un abismo donde eso se acaba y se acabó el país. Y por eso había que transitar por fuera de eso antes de que eso ocurriera. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, el crecimiento de sectores como el turismo, como el agro. Petro dijo: vamos a cambiar el petróleo por el aguacate. En Yo creo que 2018. las cifras dicen que ha cumplido. Tengo por aquí PIB sectores y creo que hay una reivindicación, ¿cierto? Entonces, bueno, entretenimiento es esa categoría rara, ¿no? Ahí entra mucha vaina y es muy chiquita. Sí. Entonces, esa me hace ruido, ¿no? Agricultura, importante, ¿no? Lo que pasó. Yo lo que he visto ahí, eso tiene que ver con factores internacionales, buenas, y con una gran inversión del gobierno, ¿no? Ahí hay Histórica. El histórica. presupuesto en el agro es órdenes de magnitud superior al Comercio, anterior. el crecimiento está en comercio, administración pública, el comercio como que refleja la demanda del consumidor colombiano, administración pública que refleja la plata del gobierno, que ha crecido mucho, y actividades financieras y seguros. A los bancos también les ha ido muy bien en este gobierno, ¿no? En parte gracias a este gobierno.
según argumenta Pablo en sus notas acerca de la estrategia de Javier Cuellar, que ha enriquecido mucho a Sarmiento Angulo, Javier Cuellar. Y le voy a poner esta de no petrolero, que usted me la pedía, y creo que esto está como en el corazón de lo que es novedoso de la forma de pensar de Gustavo Petro, y es que yo no lo entiendo, no, de verdad, yo no lo entiendo. Entonces esta es una gráfica suya, ¿cierto? Así es, gráfica de Lima. Explíquela. Bueno, lo que estamos viendo aquí es la línea amarilla, es la línea de las exportaciones no mineroenergéticas, es decir, casi todo lo que exporta el resto de la economía colombiana, distinto a el sector mineroenergético, donde está carbón, petróleo, derivados, etc. Café, servicios, Industria. industria. Sí. Y lo que vemos es que ha habido un crecimiento histórico bastante relevante, un crecimiento que se mantiene y que llega en el año 2025 a los 31.883 millones de dólares. Y lo que vemos es una volatilidad muy grande en el sector extractivo. Y la línea azul es el La línea azul es el sector extractivo. minero energético, que es petróleo y Así es. petróleo y carbón. Es por naturaleza volátil, por cómo funciona el mercado internacional, que Sí. manda, es volátil, pero lo que nosotros vemos es que desde el año 2022 a 2025, esa línea ha caído dramáticamente, llegando al 18.367 millones de dólares en el año 2025, y lo que vemos es que la brecha entre Sí. la línea amarilla y la línea azul, es decir, la diferencia que hay entre las no mineroenergéticas contra las mineroenergéticas, es de 13.400. Hay una vaina, Simón, que yo no entiendo. Yo no soy economista, ¿no? Pero yo no entiendo es por qué no se pueden tener las dos. ¿Usted por qué no puede sacar el petróleo? Es decir, si el argumento es que se le revalúa la moneda, pues ya la tenemos revaluada, ¿no? La enfermedad holandesa, ¿no? No entiendo por qué usted no puede tener esas dos cosas y por qué además la caída en el sector minero-energético está relacionada con el aumento en el sector no minero-energético, ¿no? Uno, ¿por qué no puede exportar aguacates y también exportar carbón? Sin entrar en el tema de cambio climático, en temas económicos. El cambio climático y la crisis climática es un tema económico. Claro, pero lo que Yo exporta quisiera- Colombia es marginal. Quisiera relacionar esta gráfica con la siguiente que está en el informe, que pues la muestro aquí en pantalla, y esta gráfica azul lo que muestra es la balanza en la cuenta corriente. Sí. A nosotros nos dijeron, si nosotros dejamos de depender de los combustibles fósiles, el sector externo de la economía colombiana se va a quebrar. Colombia va a tener una crisis de balanza de pagos, nos vamos a ir básicamente para el carajo. Entonces, Y lo que vemos es que para explicarle a la gente, entonces, como que el argumento era, si dejamos de exportar petróleo, nuestro déficit comercial va a aumentar mucho, ¿cierto? Así es. Es decir, la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos, porque la mayoría de lo que exportamos es minero energético. Era, Era. ya no lo es. Y entonces lo que vemos nosotros es que la balanza en la cuenta corriente, Iván Duque la dejó en 2022 al final en menos 6%, que es un déficit en la balanza de la cuenta corriente muy grande. Ese déficit se redujo de manera importante, llegando en 2024 a mínimos históricos de un déficit solamente del 1,7. En 2025 aumentó un poco a un déficit de 2,4, que sigue siendo muy bajo y el más bajo en muchísimos años, a excepción de 2024. Y lo que eso te muestra es que ese argumento de que Colombia se iba a quebrar, de que Colombia iba a tener una crisis de balanza de pagos y por lo tanto una crisis de moneda, pues no se cumplió. Claro, pues yo creo que ahí, y me gustaría ver los datos, es, primero, estamos importando menos. Y eso ayuda a que la balanza tenga un porcentaje menor, ¿cierto? Y lo segundo es, si estuviéramos exportando más petróleo y más carbón, sería incluso menor la balanza, ¿no? Entonces, al final, no sé si hay una discusión que es ética y no económica, ¿no? O un poco una discusión ética de poder evitar el cambio climático y como si uno tiene como esta mentalidad catastrofista acerca del cambio climático que tiene el presidente Petro, ¿cierto? Realista, llamaría yo. Sin embargo, Pues ahí hay no. un argumento interesante que es 11 millones de personas. Petro le dijo esto al país de frente.
Le dijo, aquí hay una crisis y es una crisis de la humanidad, es una crisis en la que Colombia tiene la oportunidad de ser vanguardia, buscando prohibir el fracking, pero también empezando a limitar nuestra dependencia del sector extractivo, por lo que te decía ahora. Yo se lo rebajó a 8, que fueron los de la primera vuelta, ¿no? Porque los que llegaron, los otros 3 largos con los que ganó, no querían eso. Pues dijeron muy vocalmente José Antonio Campo, que fue el primer ministro de Hacienda, Jorge Iván González, quien también llegó en segunda vuelta, ¿no? Es decir, creo que esa es un parte del proyecto político de el presidente y del Centro Vida y de la izquierda, pero no de la coalición con la que ganó en segunda vuelta. Eso lo podemos discutir y seguramente ahí hay mérito y hay sectores liberales que llegaron con una visión de la crisis climática diferente. Pero en todo caso, hay un argumento que no solamente es de la crisis climática, tiene que ver, pero que es muy importante. Colombia no tiene reservas petroleras para ser un país dependiente del petróleo. ¿Por qué? Porque mi Dios quiso, porque nuestra geología no es así y por lo tanto la senda, por eso este informe habla de trayectoria, de hacia dónde se dirige. Pero Simón, es que lo uno no quita lo otro. La senda, ¿Por qué me lo pone como un juego de suma cero? Exportar petróleo no daña al sector no minero energético, no es como que los logros en exportaciones distintas, que son muy buenos por el precio del café, por los aguacates, por lo que sea, por los servicios, eso no sería menor si siguiéramos exportando más o impulsando más el carbón, el petróleo, como lo hacen pues vecinos progresistas también como Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces no veo ahí por qué verlo como un juego de suma cero. porque Brasil tiene petróleo. Colombia no tiene petróleo. Claro que tiene petróleo, si ¿Para busca qué te entra, ¿no? ¿Cuántas hectáreas ¿Hace tiene cuán- hace- Colombia hace cuánto en tenemos- concesión de títulos? ¿Hace cuánto tenemos reservas de 7 años? 33 millones de hectáreas en concesión de títulos. Y lo que este gobierno dijo fue, cerremos la frontera extractiva, tienen 33 millones de hectáreas para buscar lo que allí haya. Y eso se está haciendo, la exploración no paró. No, pero Lo que hay, se pero hay paró un fue la claro, frontera hay un extractiva. claro desincentivo Programada. a la búsqueda del petróleo, Así es. ¿no? Al impulso, sobre todo además en términos tributarios. Hay un intervencionismo estatal incluso para frenar exportaciones de carbón por otros temas, pues lo de Israel. Pero Por un pues, genocidio. claro, pero pues no sé por qué la gente de Israel tiene que responder por las acciones del gobierno de Israel, ¿no? Porque el carbón no se está exportando para el gobierno de Israel, sino para las empresas que producen luz en Israel. ¿O usted cree que todos los israelitas deben responder por las acciones de su gobierno? La campaña BDS encontró que el carbón que se exporta a Israel estaba siendo utilizado específicamente en plantas que producen armas que el ejército de Pues, Israel es usa que- para hacerle genocidio al pueblo palestino. En ese la matriz sentido- energética, si la matriz energética de Israel pues se lucra del carbón colombiano, pues ¿sí me entiende? Creo que no sé si deberíamos también hacer lo mismo para otros países que violan los derechos humanos, pero ahí nos metemos como en otro tema, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no pensar que Colombia podría ser más próspera y los colombianos pobres menos pobres si hiciéramos ambas cosas. Ahí me das la pista para un debate que nosotros desde el Centro de Pensamiento Vida queremos proponerle al país. Estamos escribiendo un informe sobre esto. Y es este mito que hay de sembrar el petróleo, hay que volverlo realidad. Colombia es un país que paga el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, en los distintos gobernaciones y lugares. Lo estamos pagando con regalías. Estamos pagando gasto corriente con recursos extractivos que son por definición recursos finitos. Eso es una aberración. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos trabajando para proponerle al país es que cuando Brasil dice, Lula ha dicho, nosotros usaremos la plata del petróleo para financiar la transformación productiva y energética. Nosotros decimos, hombre, qué interesante. Creemos una estructura que lo que haga sea redirigir los recursos de la extracción, redirigir los recursos que vienen de ese sector para financiar la inversión en transición energética y en transformación productiva. Sobre todo, por ejemplo, los recursos que todavía recibe el país por exportación de carbón tienen que utilizarse
en una de sus primeras lógicas de primer orden, en la transición para los trabajadores de las minas que están cerrando. Y eso es una justicia, eso es una transición energética justa. Estaría buenísimo y así uno además puede sacar todo el carbón que pueda hasta que ya el mercado no demande más carbón. El que haya, el que está en este momento en exploración. Sí, que es ¿Por mucho. por qué cerró Prodeco la mina? Glencore. Pues creo que cerró por una cantidad de factores que no estoy seguro que yo pueda dar cuenta de. A grosso modo, porque la demanda mundial de carbón está cayendo de manera acelerada. No es lo mismo con el petróleo, no es lo mismo con el gas, pero con el Sí. carbón sí. Y en ese sentido, Bueno, creo que había unos temas también de, licencias de funcionamiento, de dificultades locales, y creo que pues, sí hay un marchitamiento progresivo pero lento En de el la mundo, industria. sí. Sí. Y en ese sentido, qué tan maravilloso sería que lo que nos queda a Colombia de recursos energéticos para exportar se pueda redirigir hacia la inversión productiva y la inversión en transición energética. Eso es una de las cosas que nosotros le queremos proponer al país. Claro, El pero fondo soberano, Daniel, parecido a ejemplos muy interesantes que hay, por ejemplo, en Malasia. El caso noruego es un caso muy particular porque es un país de 4 millones de personas con muchísimo petróleo, pero en todo caso, un fondo que lo que permita sea, y eso lo prometió el programa de gobierno en 2022 de Gustavo Petro, un fondo para la transición energética, y eso el Congreso no lo dejó cumplir. Y por lo tanto, una de las propuestas es recuperemos esta idea del programa de gobierno de Petro. ¿pero Petro lo habla de un propusieron programa inacabado, sí, en el Congreso? en el plan de desarrollo. Y en ese sentido, eso quedó ahí, quedó muerto, no se implementó. Recojamos esa idea y como país tomemos la decisión de los recursos que nos quedan por la extracción, de redirigirlos de manera inteligente y reemplazar los recursos que hoy en día de la extracción financian el gasto corriente, reemplacémoslo con una estructura tributaria justa y progresiva. Vamos a las cosas que han funcionado bien, ¿no? Y creo que hay unos datos que son muy positivos para el país y es el dato de desempleo. Y este es como el dato que brilla, ¿cierto? ¿O cuál otro brilla más que desempleo? Creo que desempleo brilla. Y es que Colombia tiene el mejor mercado laboral, al menos en términos de la tasa de desempleo, en 20 años. Hasta donde los datos nos dicen, es el mejor mercado laboral, por lo menos en todo el siglo XXI. Y de ahí para atrás hay unas discusiones metodológicas de cómo se calcula, pero Sí. parece que puede ser 40 años. Eso Y está en discusión. Y este es un dato que reta a la ortodoxia económica, ¿no? Porque este gobierno ha hecho todo lo que los ortodoxos dicen genera desempleo. Es subir el salario mínimo por encima de la productividad laboral, subirlo, Discusiones de cómo se calcula la productividad laboral. pues, en las que no quiero entrar, muchas gracias. Son un poco técnicas, un poco aburridas, pero bueno. Y entonces aquí hay como varios pataleos. Y es primero como que este es un empleo que está generado con una economía recalentada a partir de gasto público y que es gasto público generado por deuda pública. Y otro que hay un problema de participación. El desempleo es una tasa, ¿cierto? No es una magnitud. Y entonces es una tasa de gente que está buscando empleo. Y hay una discusión acerca de que mucha gente que en la pandemia dejó de buscar trabajo, nunca volvió a empezar a buscarlo y eso explica de alguna forma esta tasa. Pero creo que usted tiene otra visión de esto. En definitiva, hoy los colombianos, cada mes que sale el DANE con la cifra del desempleo, yo he visto por lo menos 7 o 8 meses en que el titular de prensa es el menor desempleo en marzo de 25 años de todo el siglo XXI. Llevamos como 8 meses en eso. Y eso es lo que muestra, 8 meses o más, digamos, porque viene pasando hace por lo menos un año, año y medio. En ese sentido, lo que muestra eso es una tendencia consolidada de caída del desempleo. A nosotros nos dicen que el mercado laboral, la economía ortodoxa habla de mercado laboral, creen que el empleo se define por el costo del empleo. Y entonces lo que dicen es, si los salarios son más baratos, las empresas contratan más, porque les sale más barato contratar, ¿cierto? Eso es como lo que más o menos se entiende. Resulta que el salario sí es un costo de producción, pero el salario también es lo que en el agregado de toda la economía, todos los salarios y todos los ingresos de la gente del común juntos representan la demanda. Y resulta que las empresas producen cosas que tienen que vender.
Y cuando las empresas tienen que vender cosas, pues ¿a quién le venden? Pues a la gente. Y entonces el salario es un costo de producción, pero en el agregado también es lo que determina a qué mercado le vende la empresa. Entonces, la solución sería, hombre, ¿por qué no bajamos los salarios a cero? Bajemos los salarios a cero, al empresario le sale gratis producir, volvamos a la esclavitud, pero ¿quién compra? Pues según el Entonces, presidente ya estamos en la no esclavitud. tiene a quién venderle el empresario. Entonces, lo que nosotros decimos es, sí, el salario sí es un costo de producción, pero también es el determinante de todo lo que la economía demanda y por lo tanto, a una empresa, te pongo un ejemplo. Entonces, Henry Ford, ¿qué quería? Henry Ford quería que sus trabajadores pudiesen comprar sus carros y lo logró, abaratando los costos de producción a tal nivel que el empleado de la Ford consumía el carro de la Ford. Y aquí hay una cosa que pareciera extraña del capitalismo colombiano, y es que lo que quieren es vender caro, pagar mal, y entonces, Pues no, por lo porque tanto, a la ver, gente es un consume mercado poquito. muy distinto, ¿no? Entonces es un mercado en el que más de la mitad de la gente no está y no gana el salario mínimo, sino gana menos del salario mínimo, ¿no? Que un poco desvirtúa la idea del salario mínimo. Y es que no es el mínimo, sino es casi que el salario intermedio, porque la mitad de la población no lo gana, ¿no? Entonces, lo que dicen esos economistas es que mantener el salario mínimo tan alto condena a la mitad de la población que no se lo gana a no poder acceder como a esa formalidad, porque hace que las empresas tengan una labor mucho más difícil de expandirse, de crecer y de poder contratar a más trabajadores que podrían no estar en la informalidad. En este informe y en unos progresivos desarrollos que hemos venido haciendo, te los puedo mostrar, hay un trabajo estadístico muy serio de la gran encuesta integrada de hogares. Y ese trabajo estadístico lo que muestra es que la variación del ingreso promedio, dividida en los deciles económicos, lo que muestra es que quienes más han ganado en la economía colombiana entre el 2022 y el 2025 son los deciles más bajos, el 1, el 2, el 3, deciles que, según lo que nos estás contando, ganan menos del salario mínimo. A esa gente le ha ido mejor que a los trabajadores de salario mínimo. ¿Por qué? Porque esa gente que está en los deciles más bajos son aquellos sectores de la población que son más susceptibles de ofrecer sus servicios y su trabajo A al trabajadores de consumo. salario mínimo. Entonces, si a la gente de la fábrica le pagan más, pues el señor de pronto va y le compra no una camisa, sino dos, una para su hijo y otra para su hija, camisa Claro. que antes no podía comprar. Entonces, el aumento de la transferencia de recursos a los bolsillos del porcentaje de la población que trabaja, los trabajadores, Daniel, en Colombia por lo menos tienen una tasa de Sí. ahorro muy bajo porque ganan muy poco. La gente gasta lo que gana. Y por lo tanto, la gente gasta lo que gana. ¿Y en dónde lo gasta? En la economía popular. Y eso es, en el creo que mercado, sí. esta gráfica sobre cómo gastan y dónde está como la generación de riqueza en la economía es interesante, ¿no? Y muestra un poquito eso que usted dice. En la línea roja de arriba, ¿no? Este es el PIB por tipos de gasto. Entonces es como una mirada de la plata en la economía en términos de gasto, cómo se genera. Entonces el primero es el gasto de hogares, que es un poco ese ítem que usted señala, donde hay un gran incremento, que es un incremento que tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Si usted firma un papel y le dice a todos los empleadores, usted está obligado a pagar 23% más, pues es evidente que va a subir y este es un tipo de intervencionismo estatal, ¿no? Que creo que es un poco lo que le gusta al Centro Vida y a la visión. Que le gustan las economías prósperas en 2026. Pero usted, por otro lado, tiene un ítem que es la formación bruta de capital. ¿Qué es la formación bruta de capital? Que va para abajo. La formación bruta de capital es, explicándolo sin tanto tecnicismo, es el nivel de inversión. ¿Cuánto invierten los empresarios en aquellos elementos, maquinaria y equipo, vivienda, etcétera, que le aportan a la sociedad nivel de inversión? Claro. Y entonces aquí la pregunta ¿es sostenible esto? ¿Es sostenible uno generar plata a través de una política pública que genera más plata en la economía a través de una política salarial que dice Cepeda, entre otras cosas, quiere mantener? Y ahí un poco creo que lo que dicen los economistas es la falta de sostenibilidad de esto se ve en la inflación.
¿cierto? En cómo van aumentando los precios en la economía. Y le pongo las expectativas de inflación que nos va a llevar ahorita a una discusión súper interesante que puso el presidente, y yo creo que actuando de una manera muy autoritaria y poco democrática, que es como bloqueando el trabajo de la Junta Independiente del Banco de la República, pero ya lo podemos discutir, acerca de qué está pasando con la inflación. Y entonces la inflación está subiendo. Estas son las expectativas de inflación. No es la inflación, pero o al menos me dicen a mí los economistas, en economía las expectativas son autocumplidas. Y entonces la expectativa de inflación, como usted viene viendo, se ha ido elevando desde el 2024, 25, y tiene un gran salto luego del aumento del salario mínimo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo? Y le pongo otra más, y entonces le sumo a la inflación la deuda y el déficit, ¿no? Entonces la idea de que mucho de este gasto se está generando también con gasto público. Este gasto público está generando un déficit fiscal cada vez más grande, el gobierno gasta más de lo que tiene, ¿cierto? Y tiene que obviamente financiarse la línea verde más con deuda, y la deuda pública como porcentaje del PIB se eleva más. Entonces ahí como No se ha elevado pregunta, mucho en este gobierno como porcentaje del PIB. la pregunta, pues, es que no estamos en pandemia, o sea, como que no se ha elevado mucho. No se ha elevado mucho en este gobierno como porcentaje. Pues ya estaba muy elevado y se ha seguido elevando, o sea, es que la deuda debería estar bajando. El aumento está en 2, entre 0,9 y 2%, depende de cómo lo calcules. La deuda neta sobre PIB en este gobierno entre 2022 y 2025 no se ha elevado de manera importante. Claro, pero Y es que- sí se elevó muchísimo en la época de la regla fiscal y del señor Mauricio Cárdenas. Los gobiernos de Iván Duque y de Santos, la deuda se disparó de un nivel de 30 a un nivel del 60. claro, El pero- doble, se duplicó la deuda. Claro, El gobierno como tenemos un porcentaje del PIB. nivel Lo que importa de es el deuda porcentaje del PIB. y frente al o sea, el gasto del gobierno se está hoy fondeando a través de deuda, y eso es algo que viene pasando desde la Constitución del 91, Eso ¿no? no es nuevo. ¿No? Pero yo creo que después de un nivel de deuda muy elevado, que era el de pandemia, que era el de crisis, ¿no? Estaban dadas las condiciones, y así empezó el gobierno, empezó bajando la deuda. Pero cuando el presidente no le daban las metas de recaudo, cuando el presidente, pues por falta de competencia para recaudar, por falta de eficiencia, no sé por qué, o porque estaban haciendo unas metas muy, muy grandes, siguió gastando y fondeando su gasto público con deuda pública. Entonces aquí la pregunta es, ¿estamos con una economía que tiene plata, ¿no? Porque hay un nivel de gasto público alto. Esto, ¿cómo se puede sostener? Es decir, ¿cómo ve usted 4 años más de esta política en la que se va a seguir subiendo el salario mínimo, yo qué sé, 4, 5 veces por encima de la inflación, como pasó el año pasado? Y se va a bloquear la Junta del Banco de la República, no sé hasta cuándo. Aquí te pido un poquito de paciencia porque mezclaste 4 temas Sí. en los cuales va a ser un poquito largo explicar qué es lo que está pasando. Pero empecemos. Empezaste la discusión con el nivel de inversión y el nivel de consumo. Y lo que estás diciendo es, la economía colombiana hoy, los trabajadores, gracias a este gobierno, tienen más plata en el bolsillo y están gastando más. ¿Sí? Y nosotros en el informe damos un recuento muy largo con datos, con la GIH que explica eso, cómo ha aumentado el consumo privado de los hogares en este gobierno. A la vez, este gobierno tiene unos motores del desarrollo, que son la reforma agraria, que es una apuesta de modernización y productividad para la economía colombiana de largo plazo, la reindustrialización, que deja sembrados unos nichos muy interesantes en sectores específicos, y la transición energética. Ahí vamos por partes. Reforma agraria significa entregar tierra, ¿no? Así es. Esa tierra hasta ahora no ha sido productiva según lo que Está siendo productiva, podría está ser empezando a ser productiva en el productiva, es potencial. es potencialmente Y lo productiva. que hace el Listo. gobierno de Petro, el programa de gobierno de Petro, Reindustrialización. dijo, vamos a Ha habido democratizar el desindustrialización. potencial de riqueza. En este gobierno no ha habido reindustrialización, sino desindustrialización. Es decir, la industria como participación de la economía ha bajado. Sí, ¿cierto? como ha venido bajando desde hace 35 Exacto. años. O sea, y hay una explicación no para hay ello. ningún cambio de... Hay una explicación para ello y ya vamos para ello. no hay ningún cambio de tendencia, como decías. Hay tú una al política principio. trazada y hay unos sectores en particular, si le hacemos zoom a ese mundo, hay sectores, Colombia hoy está ensamblando buses eléctricos, por ejemplo. Ajá. Colombia hoy está produciendo buques
Tenemos a Cotecmar, que es una empresa pública. Los que está estaba produciendo. produciendo antes. La primera fragata salió en este gobierno y Cotecmar se ha empoderado mucho en este gobierno. Por eso hablamos de tendencia. Y entonces pero me devuelvo un poco. Sí, sí, sí. Entonces, te pido paciencia porque es largo la explicación. La tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Gustavo Petro, por un lado, le puso más plática en el bolsillo a la gente y por el otro sembró el camino para que los sectores reales de la economía crezcan, ¿sí? Eso es lo que dice el informe, eso lo podemos discutir, pero la tesis es esa. Por un lado, más plata en el bolsillo, más consumo, y por el otro lado, inversión potencial para que la inversión crezca. ¿A qué se ha enfrentado el gobierno de Petro? El gobierno de Gustavo Petro se ha enfrentado a la política contractiva del Banco de la República, es decir, las tasas de interés más altas en términos reales, tasas de intervención, perdón, más altas en términos reales contra la inflación, de nuevo, desde que existe el régimen de inflación. Si quiere le llamo su gráfica. Así es. La del Centro Vida. Epa. Lo que ven ustedes ahí, en esa brecha que está resaltada en amarillo, es la tasa contractiva en la economía colombiana, que se tiene más o menos desde el 2022 finales, 2023 principios. Esa brecha lo que significa es el costo del crédito para los hogares que piden prestado, pero resulta que en Colombia la gente no opera mucho al debe del sector financiero porque mucha gente no está bancarizada. Digamos, en Colombia no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito como si la tienen en Estados Unidos. Y entonces lo que ocurre allí es que el más afectado por estas tasas de interés altas son los empresarios. Yo estuve... Por eso Bruce le estaba pidiendo también al Banco de la República. Pero digamos, Bruce es Bruce Bruce McMaster, es el presidente de la Andy, ¿no? Le estaba pidiendo al Banco de la República que bajara las tasas de Bruce interés. le dice algo. Ahora conversemos con los afiliados de Bruce y la historia cambia. Entonces, esos afiliados, que son los que de verdad producen, no el presidente del gremio, sino la gente que produce, el empresario. Pero Bruce es el empleado de ellos. De la misma manera que Jaime Humberto Cabal dice que este gobierno destruye la economía y el comercio está creciendo al 10%. Jaime Humberto, o el nombre no me... Sí. No, Bueno, el presidente de FENALCO. El presidente de FENALCO trabaja contra sus afiliados, porque este gobierno ha promocionado el consumo de una manera brutal y ha crecido de una manera brutal. Reencauce, perdón por desencauzarlo. Y entonces, bueno, vamos a esa discusión. Esa brecha, ese amarillo que ven ahí ustedes, es el piso sobre el cual los bancos ponen el crédito en la economía. Lo que me decía, el día de ayer tuve una reunión muy interesante con uno de los agroindustriales más poderosos de este país, que no puedo contarles el nombre, y el hombre me decía, vea, a mí personalmente me está afectando demasiado este aumento de tasas del banco y me ha venido afectando todo este gobierno porque la tasa de inversión real afecta a la tasa de la cual él puede tomar crédito para hacer inversión productiva y ese crédito es muy caro. Y eso es lo que está haciendo el banco por diseño. Lo que está haciendo el banco es encarecer el crédito en la sociedad para así buscar atacar la inflación, pero lo que hace el efecto, la consecuencia de ello es que la inversión productiva se afecta en Colombia. Y por eso nosotros hablamos de la necesidad de coordinar la política monetaria con el resto de la política económica. Dame un momento, por favor. Pues es que ahí se me pararon los pelos un poquito, porque siento que lo que quieren es eliminar la independencia del Banco de la República. Porque es que la decisión del Banco de la República no es la decisión, como dice Petro, pues sin ninguna evidencia, de una cantidad de uribistas que quieren que Paloma Valencia gane, o Abelardo, no sé quién, gane las elecciones. Es la decisión de una junta de personas independientes, que son independientes en el sentido en que las nombraron ahí y no las pueden echar, ¿cierto? Como está viendo Petro. Una definición muy pequeña de independencia, esa definición. Bueno, pues tan independiente que la persona que nombró ahí Petro no está haciendo lo que él quería y por eso dice que fue su peor error haberla nombrado ahí. Olga Lucía Costa, que era la directora aquí en Colombia de la oficina de la CEPAL, ¿no? Una CEPAL que ya no es la de los 70s, ¿no? De una CEPAL. Pues no sé que si es la CEPAL que le gusta al presidente o no, pero pues es la... Era otra CEPAL. La CEPAL. La CEPAL de Raúl Prebisch no es la CEPAL de hoy. Pero entonces, ahí precisamente como que hay una junta de personas que miran datos, que tienen puntos de vista ideológicos, ¿cierto? Muy bueno que lo reconozcas. Puntos de vista ideológicos. Y diversos. No sé qué tan diversos, O pero sea, ideológicos. ¿Qué tan parecida le parece Olga Lucía a Viviana Taboada? Más de lo que creerías. ¿Por qué?
Porque votan igual. Porque no, pues es que de pronto es que están viendo los datos de una forma similar. Por ejemplo, están Entonces viendo piensan parecido. estos datos, la comparación de inflaciones de varios países de la región. Entonces están mirando los datos y dicen, uy, pucha, ¿qué está pasando en Colombia? El IPC comparación, José. Y dicen, "Oye, Colombia, que es la línea amarilla, ha tenido como una inflación terca. ¿No? No solamente en este gobierno, sino desde antes. De pronto es que la anterior junta se demoró mucho en empezar a subir las tasas durante la pandemia. No sé, ahí puede haber como poner el espejo retrovisor, pero ven que países como México, como Chile, como Brasil, como la zona euro, tienen una inflación que va para abajo y Colombia sigue para arriba, ¿no? Entonces dicen, pues, ¿por qué no tomamos una decisión dura, pero importante para preservar el valor de la moneda, que es finalmente lo que va a afectar más a la gente más pobre? Bueno, pero te pido, por favor, que nos devolvamos para cerrar el argumento de la inversión, Sí. que es un argumento que tiene que ver con esto, pero que va un poquito antes de llegar hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Hay una columna muy buena de Álvaro García Linera, donde habla de por qué la izquierda pierde elecciones. Y en esa columna de García Linera él dice, nosotros logramos en nuestros gobiernos redistribuir el ingreso, pero no logramos transformar la matriz productiva para hacer ese ingreso sostenible en el tiempo. Quiero que aquí tengamos una comprensión. El centro de pensamiento Vida es un centro de pensamiento que es una izquierda productivista. Nosotros nos disputamos el desarrollo porque creemos que redistribuir y dar subsidios no ataca la pobreza. Y en ese sentido eso es algo importante de entender. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la gente tiene más plata y por lo tanto los empresarios tienen la oportunidad de venderle a esa gente que tiene más plata. Pero a los empresarios, para ampliar su capacidad productiva, se les atraviesa el Banco de la República y se les atraviesa el sector financiero, porque no es solo el banco, es el oligopolio del sector financiero que hace más caro el crédito en Colombia. Y entonces, esas dos cosas juntas lo que hacen es atacar la inversión de manera decidida. Hoy en día, si vos ves, hay una estadística que tenemos también muy interesante que lo que dice es, para que un empresario tome la decisión de invertir, 80% de los costos de esa decisión son tasa de interés. No son impuestos, no son... ¿De dónde salió ese Es porcentaje? un cálculo que tenemos, te lo podemos mostrar. Y entonces... ¿Cómo así? ¿Se metieron en la cabeza de los empresarios y le parcelaron el cerebro? No, en es un porcentajes? cálculo de los costos de producción y de los Ajá. costos de inversión. De qué le cuesta a un empresario montar una planta nueva en promedio. Claro, no, porque es que Entonces, en la esos decisión costos se deciden. de ese empresario, pues está listo. La tasa de interés, que es fundamental, ¿no? ¿A cuánto me van a prestar? ¿Cuánto me ¿Cierto? cuesta para mí montar esa planta? Lo segundo es, ¿cuántos impuestos me van a cobrar? ¿No? Y entonces un día el gobierno declara una emergencia económica y decide que va a cobrarle impuesto a los empresarios y a las personas jurídicas sobre el patrimonio, ¿no? Sobre lo que tiene la empresa, no sobre lo que produce. Así esté parqueada la empresa. Así la empresa tenga 100 empleados y no da nada de utilidad, ahora el gobierno le va a cobrar sobre el patrimonio. Es decir, va a tener que echar empleados para poder pagar ese impuesto. Además, recibe mensajes como que es un esclavista HP, ¿cierto? Además de eso, tiene un gobierno que pasa los presupuestos por decreto. ¿Por qué? Pues porque no puede pasarlos en el gobierno, porque no puede negociar en el Congreso, perdón. ¿Por qué? Porque no es capaz de negociar. Es que el Congreso es un poder independiente, ¿cierto? Como el Banco de la República, que creo que es algo que es como una visión un poco autoritaria que yo no termino como de entender de esta apuesta económica. Es como que la planeación debe salir como de un Estado central, ¿no? Como China, en donde no hay Congreso, ¿no? Entonces el gobierno pone los impuestos como si lo hiciera con una emergencia económica permanente. No tiene banco central independiente, entonces fija las tasas de interés y puede determinar el valor de su moneda. ¿Y cómo le va a los chinos? Bueno, pues entonces eso es lo que Bien. propone el Centro Vida. O sea, acabar con la democracia para tener una economía planeada. Tuviéramos que hablar de un modelo económico referente, Sí. del cual podemos aprender, obviamente son contextos distintos. A nosotros nos acusan permanentemente de, ustedes quieren ser Venezuela, cuando aquí hemos explicado permanentemente que nuestra política económica de este proyecto político es diametralmente opuesta a la política económica del chavismo. Y
Yo creo que el modelo chino es un modelo que a los economistas serios del mundo, a todos los economistas honestos intelectualmente del mundo, los tiene rascándose la cabeza pensando, aquí hay algo interesante que esta gente está haciendo, pensemos qué es. No, es muy Y interesante. nosotros estamos en eso. Es muy interesante, pero es que Pensemos qué es lo que está pasando allá pero para que no, nos no vaya es tan bien. solamente un modelo económico, ¿no? Es un modelo político, ¿no? Entonces es un modelo político y su modelo económico se basa en su modelo político, es tener solo un partido, ¿cierto? ¿A usted le gustaría tener solo un partido? Yo creo en la democracia liberal, por lo menos en esta etapa del desarrollo. Pues claro, pero entonces si cree en la democracia liberal de alguna forma, o al menos como está planteada en la Constitución, debería entender que el Banco de la República debería ejercer un rol independiente, ¿o no? ¿En cuál de los textos de los fundadores de la democracia liberal la banca central es independiente? En la Constitución. Jefferson dice eso, Hamilton dice En la eso, Constitución nuestra. y la Constitución colombiana define lo que es la democracia liberal. No, porque estoy partiendo de que ese es el marco en el que estamos hablando de el que define la democracia colombiana, ¿no? Entonces, en esa democracia, la economía funciona con una entidad monetaria independiente, ¿cierto? ¿A usted Hay le gustaría cambiar economías eso? con democracia liberal que no tienen una banca central independiente, que Yo tienen creo que no. elecciones, que tienen, sí, claro, ¿Sí? por supuesto. ¿Cuál? La economía colombiana antes del 91. Claro, no, pero hoy en día. No, democracia liberal no es igual a Banco Central Independiente y a régimen de inflación objetivo. Nunca. De acuerdo. Es una ecuación nuestra democracia, ¿no? La democracia que nosotros definimos. No sé si ustedes la quieren cambiar. ¿A usted le gustaría cambiar la independencia del Banco de la República? Yo creo que se ha abierto un debate democrático sobre el mandato del banco. El mandato del banco es un mandato de inflación estricto y creo que en los mandatos de inflación estricto premian a los rentistas, premian a los tenedores de títulos y afectan a la producción y al empleo. O sea, si Y yo yo creo- gustaría Yo creo en un mandato como el de los Estados Unidos, que no es precisamente China, que es un mandato doble, que tiene inflación y que tiene empleo. Y además, si me lo preguntas más a nivel personal, yo, Simón Gómez, creo en un mandato que también tenga en cuenta la transformación productiva. Es decir, creo que el Banco de la República debe tener funciones de fomento sectorial, como las tenía antes del 91, a sectores específicos del sector privado para redirigir crédito de fomento y poder impulsar la actividad económica. Cuando eso funcionaba así en Colombia, ¿cómo le fue a la economía? Crecía más, las tasas de crecimiento eran más altas, estaba más industrializada, estaba más agrarizada. Creo que hay una discusión. Ajá. Yo no sé si nosotros podemos decir que después del año 91 la economía colombiana es la economía más exitosa del mundo y creo que los economistas que creían eso, se les acabó el mundo y por eso están tan perdidos en el 2019 y el 2021 cuando el pueblo colombiano estalló y dijo el neoliberalismo aquí no va más y no aguantamos más y por eso eligieron a Petro, porque se les agotó el modelo. Y ese modelo hoy no podemos volver a él porque se acabó, Daniel, y no se acabó en Colombia, se acabó en el mundo. Pero es que yo no entiendo Es el mismo fenómeno por el cuáles cual son la los gente votó por límites de Trump. ese cambio de modelo, porque entonces no entiendo si es tener un gobierno que pueda planificar del todo la economía, es decir, que no tenga un contrapeso legislativo para poner impuestos, por ejemplo. ¿A usted le gustaría, o sea, quiere negociar la separación de poderes? Yo creo en la democracia liberal. Entonces no quiere ser, no, o sea, si cree en la democracia liberal, entonces ¿por qué? Creo en la democracia liberal hoy para Colombia. Claro, pero si creen en la democracia, hoy para Colombia, listo. Pero si creen en la democracia liberal, ¿por qué es culpa del Congreso no aprobar un presupuesto de un gobierno que no es capaz de persuadir a los congresistas para negociarlo y para aprobarlo? Ahí nos vamos a uno de los elementos que este informe habla, en Sí. el capítulo 4, que son los bloqueos institucionales. Gustavo Petro ganó las elecciones proponiéndole al país una reforma tributaria de 5.5% del PIB, 60 billones de pesos anuales. Lo sé muy bien porque participé en la redacción de ese programa. Y en ese sentido, eso fue lo que eligió el pueblo colombiano. ¿Qué pasó? El gobierno nacional llegó al Congreso y le dijo, bueno, aquí hay que construir justicia tributaria. Aquí tienen que pagar los más ricos y los sectores de la sociedad colombiana que se han beneficiado en los últimos 30 años a costillas del resto de nosotros, que son el sector financiero y el sector extractivo. Por eso la sobretasa que se propuso en la reforma tributaria, por eso este impuesto muy interesante impulsado por José Antonio Campo, de que cuando suben los precios de windfall tax, se llama eso. Y entonces lo que nosotros vemos en ese sentido, lo que nosotros entendemos es que de 60 billones, el Congreso la descafeinó a 24 y luego la Corte, en un acto antijurídico, porque yo he podido conversar con la gente que estuvo en ese debate en la Corte,
las decisiones de la Corte son decisiones, en mi opinión, anticonstitucionales, antieconómico y Pero entonces contra usted los no cree en la principios de justicia democracia tributaria. liberal. Ajá, la Corte no se puede criticar. No, sí se puede criticar, pero usted Yo no creo que está... la Corte falló no en derecho. Y tengo el derecho a creer eso, y eso no me hace ni un dictador ni autoritario, yo creo eso. Y la Corte no falló en derecho y le devolvió 7 billones de pesos a las carboneras, a las petroleras, a sus bolsillos, y eso se lo quitó a la comida de los niños en Colombia. Y lo que eso generó fue un descalce importante en la propuesta de país que le propuso Petro con la capacidad de financiar esa Pero es propuesta que de país. el punto de la democracia liberal es si usted puede estar en desacuerdo o no. Primero, usted debe acatar esas decisiones y el gobierno, al recurrir persistentemente a medidas extraordinarias como las emergencias económicas, está desacatando, pues lo hace como una respuesta. Esa es la justificación, ¿no? El gobierno no ha desacatado en ningún momento las Claro, órdenes de la Corte. es que es un desacato. Si usted le toma la medida y usted promete volver a ponerla, Porque las condiciones han cambiado. pero cada vez que le dicen que es inconstitucional y usted lo vuelve a hacer, eso es... Porque empieza a las calar de condiciones facto. han cambiado. Porque nosotros en este momento, debido al bloqueo institucional de Cortes y de Congreso, nos estamos enfrentando a un déficit fiscal importante. Porque Pues, hubo que el una déficit promesa de fiscal justicia se tributaria. refleja un déficit fiscal porque gastan más de lo que tienen, ¿no? Es más de lo que tienen porque el Congreso no les aprobó la reforma tributaria, ¿no? La segunda. El Congreso aprobó en algunas ocasiones, Daniel, los topes del presupuesto. Entonces te aprobó el tope y luego te dijo, no te apruebo la ley de financiamiento para Sí. financiar. Sí, ¿Cómo se llama eso? pues se llama la actividad legislativa y la incapacidad del Te gobierno apruebo de el tener tope. gobernabilidad. Pero no te apruebo el ingreso para Se cumplir con llama, ese tope. se llama así como la democracia ¿Eso qué liberal. genera? Induce un déficit. Se llama la democracia Es el liberal. Congreso Es- decidiendo es- el déficit para el país. Es lenta, es difícil, hay que negociar cosas. Uno no puede imponer lo que quiere. Entonces, ¿por qué aprobaron los topes? Pues porque, por un lado, primero, es... Porque son esos mismos discusiones congresistas, gasto de ingreso en una discusión fiscal, Sí, es una una discusión. cosa es el presupuesto y la otra la ley de financiamiento. Y entonces el gobierno después puede recortar, ¿o no? Y eso es un funcionamiento adecuado de un régimen fiscal. Pues ese es un funcionamiento democrático, sobre todo cuando el gobierno no tiene la capacidad de llegar y negociar una reforma tributaria que logre financiar ese presupuesto de una manera que ese Congreso, que también fue elegido democráticamente, pues lo acepte o no. Ahora, ¿para quién trabajan los congresistas que le quitaron al país la posibilidad de una sobretasa del sector financiero, de un impuesto a los juegos de azar? ¿Para quién trabaja? ¿Para el país? ¿O trabajan para esos sectores y sus intereses particulares? Pues sabes muy bien que el Congreso está lleno de lobistas. Sí, Y sabes muy bien que los congresistas en muchas ocasiones tienen intereses particulares que priman por encima del interés general. claro, sí. te que quiero también decir creo que el otra cosa. gobierno está lleno de activistas. La presión fiscal es una presión de la sociedad. O contame pues qué batallón vamos a cerrar. O qué PAE vamos a dejar de darle a los niños. La sociedad colombiana le pide al Estado más gasto de manera estricta y la inflexibilidad del gasto es depende de cómo lo calcules, entre 89 y 96% del presupuesto es inflexible. Ujú. Sí, eso es gravísimo. Sí, hay un 10% que es grande y que es doloroso porque es todo lo que es inversión. Inversión es lo que más ¿no? duele. Por eso te decía, necesitamos liberar el presupuesto que se recibe de la extracción, necesitamos liberarlo para inversión productiva a través de un fondo soberano de inversión. Sí, Simón, quiero cerrar como con esta idea de que ustedes son una izquierda que cree en un desarrollo productivo. Así es. ¿Cierto? Y Lo entonces, dijo Iván ayer o antier. ese es, Una revolución productiva. pongámoslo. Mi gobierno, nuestro segundo gobierno progresista que elegiremos el próximo 31 de mayo, consolidará ese legado. Esta transformación exige un plan que por supuesto incluya al empresariado, que le apuesta a la producción nacional y no al rentismo, pero que también incluya a las economías populares y campesinas como sujetos del desarrollo y no como receptoras de subsidios, como ocurrió en el fracasado modelo neoliberal. Y quiero... Faltó el último pedacito que ojalá lo puedan poner donde habla de la revolución productiva. Ajá. Y lo que básicamente dice Cepeda en ese discurso es una revolución productiva para poder construir la justicia social que haga una Colombia potencia mundial de la vida.
La tesis ahí es una tesis muy clave. Sin producción, sin desarrollo nacional, no existe el estado de bienestar porque no se puede pagar, no se puede financiar. Y por eso esta izquierda es una izquierda que entendió las lecciones de la ola rosa latinoamericana y que lo que quiere es fomentar la producción nacional, fomentar la producción privada. Ojalá, por favor, entendamos, y aprovecho este espacio para decirle a los oyentes de La Silla que es un espacio donde los escuchan muchos empresarios, mucha gente del sector privado, la izquierda colombiana no es enemiga del empresariado productivo, es aliada del empresariado productivo. Y si han habido cosas que nos han distanciado, la historia de la guerra en Colombia es muy dolorosa, la guerra no le convino a nadie, son cosas que nos han afectado y que han generado desconfianzas. Ojalá podamos trabajar en un acuerdo nacional para limar estas desconfianzas, porque Colombia necesita más producción nacional y ese plan de redistribuir el ingreso que tiene la izquierda colombiana no se puede cumplir si no hay una base productiva que lo financie. La madre que usted no está en la campaña de Cepeda. De verdad. No estoy. Ojalá me invite. No sé, esa todavía yo le creo a la gente, entonces si usted me dice que no está, no está. Pero ese empresariado pues escucha unos mensajes muy distintos, ¿no? Los mensajes a través de, el uso un poco de las emergencias para extraerle plata, ¿no? O sea, usted está de acuerdo. Pagar la crisis de acuerdo. Claro, pero 8 billones de pesos que la Contraloría no sabe cómo se justifican. Justo hoy sacó un informe que no entiende cómo se justifican. Y, ahora, te voy a decir una cosa. Al patrimonio, ese impuesto al patrimonio a mí personalmente no me gusta. Eso está muy bueno. Me parece un error. Yo considero que los impuestos en Colombia deben ser dirigidos a los individuos que hoy en día la tasa efectiva de renta de 0.1 es de 0.01 de la economía colombiana y del mundo es menor. Como decía Warren Buffett, mi secretaria paga más en impuestos proporcionalmente a su ingreso que yo. Y en ese sentido necesitamos justicia tributaria para esos más ricos de la sociedad. Señor, ya nos pasamos de tiempo, pero le agradezco mucho haber venido. De pronto lo vemos en otro escenario más político en el futuro. Simón Gómez es el director del Centro Vida, el centro de pensamiento que quiere interpretar, evolucionar el cambio de paradigma que dicen implementó Gustavo Petro durante estos 4 años y con el cual quiere hacer campaña Iván Cepeda para la presidencia y si llega ya, gobernar hasta el 2030. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes si se aguantaron esta discusión entera. Nos vemos con más contenido esta semana. Recuerden, las suscripciones a este canal ayudan a que sigamos haciendo el periodismo que hacemos en La Silla Vacía. Así que los invito a suscribirse, activar la campanita y nos vemos con más contenido en estos días. Chao. Hasta luego. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.